Zigortutakoen oroitzapena debekatu zuten orduan eta lausotu nahi izan dute orain, baina ez haien zenideen, ez haien ondorengoen ez da Donostiaren historiatik ere ezin izan dute deseustatu orain daño bitartean. Hemendik aurrera are gutxigo jakina, hortaz ikasi behar izan dugulako eta egun gehiago dakigu jakin. Sufrikario eta izua, larritasunak eta beldurrak ez dira aski izan militar fasistek egindakoa ezabatzeko. Orduko oinazeak badirau irailaren 12 honetan. Gure gaurko garai hartako Donostiako irailaren 13an oinarritzen baita galtzaien garrasiak galtzen ez direlako. Ezer ez baita betiko, ez bizia, ez da heriotza ere. Baina irailaren 12 honetan bizirik gaude eta gure hildakoak gogoan. Eskerrik asko. Asociación de Víctimas del Genocidio. El nivel de exterminio durante y después de la guerra contra la población civil, tanto en el Estado como en Donostia, nos sorprenden con cifras de auténtico genocidio del que no se ha tomado conciencia por nuestra parte hasta la fecha. Conocíamos casos individuales, pero no la magnitud de la tragedia, cuantía que en Donostia se ha podido concretar tras un trabajo ímprobo y minucioso de Iñaki Egaña, puesto que las instituciones siguen mirando para otro lado. El Estado español sigue siendo el segundo país del mundo con más desaparecidos, detrás de la Camboya del Pol Pot. Tiene más desaparecidos que toda Hispanoamérica, 340.000 en total, de ellos 150.000 desaparecidos, 190.000 fusilados con juicio farsa o sin él, sin contar además lo que se estima en 30.000 niños desaparecidos. Se trata de un caso insólito, de un Estado que va a obtener la presidencia de la Comunidad Europea en el año 2010 y que oculta en el armario la dimensión de la tragedia como si esta no existiese. Fusilados, desaparecidos, fosas comunes. No estamos inventándonos nada, los datos son auténticos, provienen de las investigaciones de la Audiencia Nacional y de la propia condena de la Asamblea Parlamentaria del Congreso de Europa del 10 de marzo del 2006 y admitida por el régimen actual. En el punto 64 de dicha condena se dice lo siguiente: en 1944 un portavoz del Ministerio de Justicia franquista reconoció que más de 190.000 detenidos habían sido ejecutados o habían muerto en prisión. Pero es que en Donostia, nuestra ciudad, sigue teniendo 385 donostiarras asesinados, que ya va siendo hora de que lo saquemos también de nuestro armario, y representan el 1,13% de la población que no evacuó la ciudad. Es increíble que a estas alturas sean las familias de los desaparecidos los que busquen a los que el Estado hizo desaparecer. En cualquier lugar del mundo está reconocido que es el Estado quien está obligado a hacerlo. Y es que estamos viviendo en una normalidad jurídica permanente y por eso exigimos que las familias sean tratadas con la consideración que se merecen. Se persiga penalmente a los asesinos de sus seres queridos si fuera posible y concienciar a la ciudadanía de que seguimos viviendo en la normalidad jurídica y quien hay que copiar es al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no a Franco, como se ha hecho con la Ley de Memoria Histórica, porque la Ley de Memoria Histórica el franquismo sociológico sigue estando ahí. Si a los desaparecidos y fusilados añadimos el exilio forzado, la persecución y represión sostenida contra la población civil durante 40 años de dictadura, modelaron un país a su antojo desde la más absoluta impunidad. La ruptura que no se realizó no puede homologar la actual situación de cientos de fosas clandestinas, devolución de requisa de bienes y papel moneda, indemnizaciones a los trabajadores forzados, etcétera, todavía pendientes. Se ha hablado y mucho de los desaparecidos de las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay y otros. Pero 34 años después de la muerte de Franco,
sigue habiendo aquí un silencio institucional que empieza a ser llamativo y preocupante. Placas y recordatorios de las víctimas del franquismo y la impunidad con que actúan nos recuerdan tiempos pretéritos que creíamos superados y que solo resultaban posibles con la connivencia de los poderes públicos. Esta ciudad tiene que sacar definitivamente del armario las 400 víctimas del genocidio perpetrado por los franquistas. No se puede tolerar por más tiempo tanta insensibilidad e indignidad. Pero es que además el 90% de los asesinados eran donostiarras que no evacuaron la ciudad y cuyo único delito para los franquistas era el no haberse sumado a ellos. Eran personas de diferentes ideologías, civiles no combatientes, considerados, como ahora se diría, de los entornos contaminados, insuficiente para ser fusilados. Ni Hitler, ni Mussolini, Pinochet, Videla, etc., consiguieron nombrar su sucesor, pero Franco sí, encontrándonos con una normalidad banalizada que llaman Estado de Derecho y cuyo símbolo impuesto en el ayuntamiento, ahora también, supone una ofensa a la memoria y dignidad de los asesinados y sus familiares. Por ello se ha decidido celebrar este acto en el Boulevard por higiene visual y democrática. Que no nos confundan, no pedimos que les devuelvan la dignidad, porque nunca la perdieron. Fueron sus asesinos los que la perdieron y no la recobraron. Las víctimas de Hitler y Mussolini fueron honradas y reconocidas como luchadores antifascistas y los responsables juzgados. Las 300 víctimas de las matanzas de las fosas ardeatinas en Roma se consideran un lugar para la memoria y el homenaje protegido por el Estado. Sin embargo, aquí nos encontramos con víctimas en las fosas clandestinas realizadas por los verdugos, con familiares pidiendo su devolución. Cuando se reflexiona despacio y mirando a nuestro entorno, sobre todo lo que se está haciendo con los desaparecidos de Franco, no es posible creer que todo esto está pasando de verdad. No es correcto encomendar a los propios familiares octogenarios el desentierro de sus seres queridos asesinados, puesto que debe ser el Estado quien debe respetar los derechos humanos y el derecho internacional. 70 años después, resulta indigno y bochornoso que sean las máquinas de las empresas constructoras las que destapen casualmente los cuerpos de fusilados y desaparecidos. ¿Para cuándo un mapa de fosas? ¿Cómo es posible que el gobierno español se niegue a pagar los trabajos de recuperación de los cuerpos de familiares asesinados? ¿Por qué no facilitan la información privilegiada de que disponen los verdugos y sus familiares? Aviso a navegantes. Debería ser un aviso para el gobierno español el caso de los desaparecidos de la antigua Yugoslavia, en el que se ha condenado a las autoridades serbias post-Milosevic en el tema de las fosas de Srebrenica. Se les ha condenado por no emprender una investigación oficial, efectiva e independiente de cada fosa y no revelar el paradero a sus seres queridos, incurriendo así en trato inhumano y violación del derecho a la vida familiar. Nuestro compromiso debe consistir en trabajar por la recuperación de los valores democráticos que Franco nos arrebató con el concurso de Hitler y Mussolini. Pero sobre todo debemos mostrarnos orgullosos de todos aquellos que en circunstancias aterradoras y casi todo en contra se enfrentaron al fascismo. Y debemos defender a las personas que defendieron estos valores dejando atrás a sus propias familias y seres queridos a los cuales les siguen negando sus derechos. No hemos podido hacer nada antes por ellos, pero a las familias sí que les podemos defender para que el Estado respete sus derechos. A partir de ahí, poco importa el trabajo que tengamos por delante. Ellos enfrentaron algo infinitamente peor por todos nosotros, y el derecho está de nuestra parte, aunque no lo esté en nuestro propio país por la transición inconclusa, por un mundo mejor en el que todos los proyectos políticos puedan realizarse y los derechos individuales y colectivos sean respetados. Gora Euskadi Askatuta.